Y entonces ustedes dirían, bueno, pero si todo el mundo sabe que es un problema, ¿por qué el profesor se pone en ridículo hasta preguntando por problemas? Ya, ya les he dicho que nosotros como investigadores debemos plantearnos las cosas, no de acuerdo a cómo las veamos, sino en dos ópticas. ¿Cuál óptica? La óptica común y la óptica científica. La óptica. ¿Cuál es la óptica? El enfoque del concepto, el término o la definición de problema. Ya lo hemos dicho, situación que presenta dificultad, cuestión que es necesario resolver, situación que se presenta como un obstáculo, un inconveniente, una falla, causa que se interpone, alteración, asunto a solucionar, incógnita, etcétera, todo lo que hemos mencionado. Y si yo les pregunto a cada uno me da una definición de lo que es un problema y estaríamos en acuerdo todos, porque cada quien mira el concepto de la realidad, lo mira de acuerdo a la óptica, ya lo hemos dicho. Bien, entonces ya tenemos claridad, ya nosotros sabemos lo que es un problema, pero nosotros no, como recuerdo nuevamente, que como investigadores debemos mirar las cosas desde dos ópticas. La óptica común, el concepto común, la opinión común, el enfoque común, que es el que ustedes acaban de dar, o el sinónimo que me acaban de dar relacionado con el problema y lo que hemos mencionado. Ahora, qué es un problema en investigación? Alguien me dice, a ver, ¿quién me dice? Sin leer. Es como la base principal que necesito para empezar un estudio. Es que esas preguntas que yo me hago para ver si sirven o no para realizar dicha investigación. Bien, entonces, bueno, Dayana está muy acertada en lo que me está diciendo, ¿cierto? ¿Cierto? Fíjate una cosa que es diferente. Por aquí, ¿quién fue? Creo que Andrés me estaba haciendo mención, pero se adelantó un poco. Andrés, repíteme lo que me estabas hablando. Ahora sí vamos a hablar de problema de investigación. ¿Qué es un problema de investigación? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es un problema de investigación? ¿Qué es un problema de investigación? A ver, adelante, niños. Una diferencia que se presenta entre dos causantes, ¿no? Una diferencia que se presenta entre dos causantes. O sea, entre algo que ya existe y lo que se puede desear, ya sea dar a conocer o de una manera explicativa, descriptiva o más analítica. Bueno, bien. ¿Cómo es que? ¿Dayana? Bien, Dayana me está diciendo una cantidad de cosas muy acertadas, pero si lo dice de esa manera, yo no lo entendería. Yo sí lo entiendo, pero estoy haciendo un apelativo, ¿no? Bien, muy bien, Dayana. ¿Quién más me dice que es un problema de investigación? Dime, Liliana. Al iniciar la investigación, saber la manera cómo voy a plantearlo, si cuantitativo, si de diferentes formas, si es la apropiada para aplicar esa investigación. Porque si es cualitativo y yo me doy cuantitativo, pues entonces no voy a llegar a hacer una buena investigación. Tengo que saber cómo lo planteo. Muy bien. Bueno, muy Profe, bien. Vale. Dime. profe, pues según lo que yo investigué ayer haciendo el ensayo y lo que logré entender de lo que leí, pues la pregunta o el problema de investigación es como tal una variable que se tiene que tener para desarrollar como tal la investigación. Muy bien. Ya fíjense que salió una palabrita, por ejemplo, salieron palabritas. Y quiero que me repite, a ver, Leandro habló de variable. Muy bien.
Excelente. Liliana habló de cualitativo y cuantitativo. Dayana me habló algo me mencionó una palabra interesante ahí. ¿Cuál fue tu palabra interesante en medio de tu discurso, Dayana? Profe, ¿cuál de tantas? Dije Bueno, como 3. sí, dijiste varias. A ver, y es necesario que tengamos en cuenta esas palabras. Repíteme nuevamente qué es problema de investigación. Y Andrés, que está de espalda ahí contra la pared, me mencionó algo interesante, pero ahora se fue. No, ya volví. Dígame. A ver, ¿qué es problema de investigación? A ver, según lo que me estabas diciendo. ¿Qué es lo que impulsa una investigación? A ver, pero ¿qué es eso? La solución de un problema sea, una investigación se da por la solución de un problema, una pregunta. Ok, entonces aquí pregunta, problema, pregunta. Muy bien. A ver, Dayana, lo que tú me dijiste. Bueno, pues se lo voy a poner así como más. Digamos, el problema de investigación es la columna vertebral que tiene un trabajo para realizar, ya sea de una situación existente para llegar a una situación deseada, que se Ok, maneja ok. a través de variantes y de métodos de estudio y de investigación para buscar yo la solución a esa columna vertebral, que son interrogantes que yo me hago con respecto al estudio. Perfecto, bien. Entonces, Dayana habla de una situación existente que nos conduce a una situación deseada, ¿cierto? Deseada, muy bien. Entonces, fíjense las palabras que surgen. Variable, lo cualitativo, lo cuantitativo, pregunta, problema, situación existente, situación deseada. Con esas 4 palabritas, vamos a mirar este pequeño video a ver qué nos dice el video relacionado con el problema de investigación. ¿Ok? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué es el problema de investigación? A ver, esto nos va a ayudar a afianzar más y mejor nuestro ¿qué? Nuestro conocimiento relacionado con el problema de investigación. Ahí, adelante. Bueno, muy bien. Entonces, no sé si entendimos un poquito, pero yo pienso que sí, con respecto
a el tema. Pero todavía no me han dicho qué es el problema de investigación. Todavía no me han dicho. O sea, me hablaron de muchas cosas, pero no me han dicho todavía qué es el problema de investigación. El problema de investigación. Bien, Profe, entonces, yo creo que son hipótesis que tenemos que hacernos para llegar al tema deseado. a ver, hipótesis. Bien. Una duda o una dificultad que se quiere resolver a partir de datos investigados y métodos Muy bien. durante la investigación. Bueno, bien. Entonces, Profe. ya, dime. Pueden ser las barreras que tenemos antes de iniciar la investigación, porque a veces no las sabemos formular. Y tener en cuenta las 5W, el qué, el cuándo, dónde, por qué. El qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Bien, bien. Entonces, fíjense. Si están mirando un poquito, Mediante el recuerdo de lo que hemos aprendido anteriormente. Por tanto, continuamente se suscitan en nosotros los más diversos problemas. Cada vez nos enfrentamos a situaciones desconocidas ante las cuales carecemos de conocimientos específicos suficientes. Entonces nos vemos obligados a buscar la solución o el comportamiento adecuado para poder enfrentarnos a tales situaciones. En términos de la investigación, consiste en hallar problemas, identificarlos. Bueno, miren, entonces ahí tenemos la diferencia, ¿no? ¿Sí lo ven ahí? Lo están viendo, ¿verdad? Problema común y problema de investigación. Son dos cosas completamente distintas. Ya hemos hablado de que un problema general o común es cualquier dificultad, cualquier conflicto, duda, incertidumbre, disgusto, contratiempo, etc. Mientras que un problema de investigación consiste en que formular, tratar de encontrar una solución. Cuando nosotros, como seres humanos, planteamos este concepto de problema, estamos hablando, enseguida pensamos en dificultad. Pero cuando hablamos de problema de investigación, de hecho ya estamos planteando una solución. Porque para resolver un problema o para darle solución a un problema es necesario plantear ¿qué cosa? Un problema. Ahora, es necesario formularlo, identificarlo, formularlo e encontrarle una solución dentro de un plan de actividades o el desarrollo de un proyecto. Sea con ayuda del conocimiento existente o sea con la ayuda o descubriendo nuevo conocimiento. En todo caso, es necesario dar a luz la solución del problema, ¿cierto? Es necesario dar a luz a ese problema. Ese problema es tratado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Catori, 2014, un autor, él considera que un problema es la dificultad que posee un investigador o un investigador que está haciendo un experimento en un contexto, en una situación teórica o práctica, sea en cualquier ámbito de la vida. Entonces, en ese orden de ideas, es necesario que nosotros nos planteemos la pregunta de investigación. Entonces, a ver, en un contexto de conocimiento, todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas de todo tipo. Hay problemas de tipo religioso, político, económico, financiero, social, emocional, psicológico y en todas las áreas. Pero no nos estamos refiriendo a ese tipo de problemas.
nos estamos refiriendo al problema de investigación. Como ya lo hemos visto, el problema de investigación es una situación, una circunstancia. Pregunto, ¿qué es una situación? ¿Qué es una situación? A ver, ¿quién me dice que es una situación y quién me dice que es una circunstancia? A ver, Jesse. Jesse, Señor, dime qué es una circunstancia. ¿es algo que pasa en el momento? ¿Pero qué es ese algo? Una situación. ¿Y qué es una situación? Es un suceso. Algo que pasó de repente o algo así. Ok. Jesse me acaba de dar en el clavo. Si yo digo que circunstancia es algo, no quedo mucho, porque algo es cualquier cosa y cualquier Es cosa. como un problema que puede Bien, ocurrir en una situación para poder solucionarlo al instante. pero Jesse me acaba de decir que una circunstancia es que Jesse, espera un momentico, Caro. Un Me suceso. dijiste un suceso, eso. Ok, entonces una circunstancia es un suceso. ¿Y qué es un suceso? ¿Qué es un Pues es una suceso? situación que pasa en el momento o un evento. Una condición, ¿cierto? Una condición, un evento. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que aprender, muy bien, gracias, Jesse, tenemos que aprender a definir las cosas para adentrarnos en el área del problema de investigación. Sí, entonces, una situación, una circunstancia, es un suceso, una condición o un evento en un momento dado, en un momento en el tiempo. ¿Me hago entender? Entonces, el problema de investigación, ¿verdad? Es una situación o una circunstancia, un suceso, un acontecimiento que tiene unas condiciones en un evento específico o en un área específica. ¿Me hice entender con lo que acabo de decir? ¿Sí? Entonces, cuando el ser humano, cuando habla de problema, dice, problema, no tengo plata para la luz. Problema, no tengo que comer. Problema, no tengo plata para el transporte. Problema, se me acabó esto. Problema, esos son los problemas comunes. Para el ser humano, problema es no tengo. Para la investigación, problema es no tengo, pero voy a buscar la solución para tenerlo. ¿Me hago entender? Ahora, en El uno lo investigación, lleva al otro. muy bien, muy bien. Entonces, en investigación, un problema es necesario para hallar la verdad, descubrir la verdad o para mostrar una solución al problema planteado. ¿Me hago entender? Mientras que el problema común, el ser humano con los problemas comunes permanece estático. En un problema de investigación es necesario ese problema para buscarle una solución. Entonces, ¿cómo se plantea? A ver, antes de continuar, quiero preguntar si se entendió lo que es el concepto, porque es un concepto de problema, de investigación. ¿A quién le generó duda? ¿Quién no la tiene clara hasta el momento? ¿Todos lo tenemos claro? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Muy bien. Entonces, ya tenemos, ya establecimos la diferencia entre problema común y problema de investigación. El problema de investigación es necesario
dentro de la elaboración de un proyecto. Es sumamente necesario. Entonces la pregunta es, ¿cómo se plantean los problemas? El problema de investigación. ¿Cómo se plantea el problema de investigación? Bien. Profe, Bien. pues El yo problema tengo un libro que se llama Metodología de Investigación y ¿de entonces quién? el, el- el problema se plantea, bueno, se deben tener como varias incógnitas por resolver y mirar cuál es la más viable. De igual manera, no hay que abarcar, por decirlo así, como mucho tema porque va a ser imposible. Debe ser algo muy pequeño para que se pueda desarrollar con facilidad. Bien. Entonces, según lo que está diciendo Dayana, ¿cierto? Laura. Podemos mirar a la pantalla, a ver, aquí hay un elemento que nos ayuda mucho. Sí, y si nos damos cuenta, ¿dónde está el problema? ¿Cuáles son los elementos que hay ahí? ¿Quién me dice? A ver. Si se dan cuenta, el problema en el medio, en el centro, ¿cierto? El enfoque. El problema en el centro, existe una necesidad que genera un problema, ¿verdad? ¿Cierto? Esa necesidad se puede convertir en dificultad en medio de todas las circunstancias. ¿Sí se dan cuenta? La circunstancia, el evento, el suceso, la situación, da origen a una dificultad y la dificultad puede dar origen a una necesidad y esa necesidad o dificultad se convierte en problema. Ahora, hay un enfoque que hay que darle un enfoque. Darle un enfoque a ese problema para solucionarlo a través de los hechos y obtener unos resultados. Ok, entonces, en ese orden de ideas, ¿verdad? En ese orden de ideas, los problemas comunes tienen solución, pero a veces tú, por ejemplo, tengo hambre, ¿es un problema? ¿Tener hambre es un problema? No, profe, porque yo voy, busco y como algo y lo Bien. soluciono. Para Liliana, tener hambre no es un problema porque Sí, le queda fácil, pero sí es para un otras problema. personas, Sí, tiene En qué razón. Sí, situación se sí. encuentra. Hay que ponerse en los pies de todos, sí, tiene toda la razón. ya, entonces, para Sí, Liliana, disculpen. no, está bien. Es que el Sí. punto de vista está bien, es válido. Por eso decía, cada uno mira los problemas de acuerdo a su óptica. Para mí tampoco es problema. Imagínense, yo me acabo de comer una mazamorra ahora mismo y ya yo no tengo problemas de hambre. Pero hay gente que no tiene para una mazamorra ni para un pan. Eso sería un problema que genera una necesidad y esa necesidad lo conlleva a otro problema. Así como ese problema de hambre, hay mucha gente que tiene problemas de hambre y convierte en la necesidad y esa necesidad se convierte en un problema social. Ahora, ¿cómo le damos? Ahora, los problemas sociales, o sea, los problemas sociales pueden ser locales, regionales, nacionales. Entonces, cuando un problema afecta a una cantidad de personas, es necesario buscarle una solución, pero la solución debe ser colectiva a través de al menos de tres. La solución de ese problema se buscan unos aliados para solucionar ese problema. Por lo menos deben haber tres aliados. ¿Cuáles son esos aliados? El sector público, el sector privado y la academia. En ese triángulo de aliados,
el sector público, que sería el gobierno, el sector privado, que serían las empresas, y el sector, la academia, que serían las instituciones de educación superior, las universidades, los institutos, se unen los tres para darle solución al problema. Entonces, como todos tres son institucionales, o sea, las instituciones, el gobierno y el sector privado deben de trabajar en equipo o aliados de manera estratégica para darle solución al problema, por ejemplo, en este caso de hambre, porque no van a solucionar el problema de una persona solamente, sino de muchas personas que tienen el mismo problema a la vez. Y que ese problema está generando otros tipos de problemas. Es ahí cuando surge una propuesta de investigación o la propuesta de un proyecto para solucionar el problema, en este caso del hambre. ¿Me hago entender? En este caso, para nosotros no vamos a solucionar problemas de hambre. Vamos a brindar soluciones a través de ¿cuántos elementos? Vamos a brindar soluciones a través de ¿cuántos elementos? ¿Cuántos? 4. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos 4? A ver. Diseño, prototipo, guías, Análisis ¿y qué más? estudio. Y análisis. Entonces muy bien. Entonces nosotros debemos plantear un problema, ¿verdad? Un problema o suceso o condición en el documento. Ya es necesario plantear un problema de investigación en el documento relacionado con qué, con la solución de la solución que pretendemos presentar a través de nuestro proyecto o nuestra propuesta. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Sí, profe. ¿Me hago entender? Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo planteo yo un proyecto, ¿cómo planteo yo las preguntas? La pregunta problema. Es una pregunta previamente establecida. Por ejemplo. Bien. Bien, entonces les voy a colocar el video del amigo para que tengamos en cuenta cómo formular la pregunta de investigación. ¿Ok? ¿Cómo formular la pregunta de investigación? ¿Ok? Entender cómo son las frutas o qué cualidades tiene el objeto de estudio. Bien. No entiendas el fenómeno como el objeto de estudio. Bien, pero es lo mismo preguntar, y el cualitativo suena a cualidades. Por lo tanto, en el cuantitativo medimos y en el cualitativo entendemos. Entender el enfoque de investigación que queremos trabajar nos ayudará a formular la pregunta de investigación. No es lo mismo preguntar cuántas frutas hay en una finca que cómo son las frutas que hay en una finca. Observemos las características que tienen estos dos enfoques. El cuantitativo mide el fenómeno, mientras que el cualitativo lo entiende. Entiendas el fenómeno como el objeto de estudio. Como el cuantitativo mide cifras, números, cantidades, debe usar la probabilidad y la estadística para que el método científico dé un valor informativo correcto. Por ejemplo, si queremos estimar la cantidad de frutas que hay en una finca, ¿debo contarlas todas o usar un método estadístico apropiado para estimar cuántas frutas totales hay en esa finca? Mientras que en el cualitativo, como vamos a entender cómo son las frutas o qué cualidades tiene el objeto de estudio, no medimos, simplemente hacemos análisis, observaciones, comparaciones
entre otros instrumentos. Cuando estás haciendo un trabajo cuantitativo, ya tienes una pregunta previamente establecida. Por ejemplo, volvamos al caso de las frutas. Si queremos saber cuántas frutas hay en una finca, esta pregunta está previamente establecida. Porque si no, no sabríamos qué ir a medir. Empezaríamos a medir cuántos árboles hay, la altura de los árboles, cuántas frutas hay, cuántas casas hay, cuántos perros. Pero como ya tenemos la pregunta, ya sabemos qué medir. En cambio, en el cualitativo, podemos tener una pregunta previamente establecida y mientras investigamos podemos obtener otras preguntas. Por ejemplo, podemos averiguar cómo son las frutas que hay en la finca. Y mientras las investigamos podemos averiguar o podemos descubrir más preguntas, por ejemplo, por qué razón tienen un tamaño indicado. Las preguntas que pueden surgir en una investigación cualitativa pueden no resolverse, puede ser simplemente una curiosidad que se abra para otras investigaciones. Las investigaciones cualitativas suelen usarse para explorar qué preguntas hacer sobre un determinado objeto de estudio. La información resultante de estos dos enfoques de investigación nos permiten comprender el objeto de estudio desde distintas formas. Ninguno de los dos métodos es mejor que el otro, los dos se complementan. Y cuando tú en una investigación utilizas cuantitativo y cualitativo, se llama una investigación de enfoque mixto. Y eso también variará el tipo de pregunta que vas a hacer en la investigación. Otro tema que podemos recordar es que la pregunta de investigación se relaciona con preguntas de conocimiento. Cuando no sabemos algo, lo debemos investigar. Si necesitamos conocer algo, es la necesidad de un proyecto de investigación. Y por eso te enseñaré a continuación una herramienta muy útil para ver cuáles son los diferentes procesos cognitivos en los que puedes trabajar. Esta herramienta se llama la taxonomía de Bloom. Y en la versión del 2001 presenta 6 procesos cognitivos que te voy a mostrar en la imagen. Como puedes ver, existen procesos cognitivos como comprender, aplicar, analizar, evaluar o crear. Y de todos estos procesos podemos hacer trabajos de investigación, preguntas de conocimiento. Por ejemplo, si queremos comprender, las preguntas de investigación serían tipo cómo se clasifica, cómo se explica, cómo se compara, entre otras. Lo que queremos es comprender el objeto de estudio. Si queremos hacer una investigación sobre cómo aplicar algo, las preguntas serían tipo cómo se usa, qué ejemplos de aplicaciones hay, cómo se organizan, cómo se aplicaría, entre otras. Si queremos analizar, las preguntas serían tipo cuáles son las partes o los rasgos de, en qué aspectos está, cómo se relaciona, qué motivos hay, qué causas hay, cómo se justifica, qué evidencias hay, entre otras. Si queremos evaluar, las preguntas de investigación serían tipo cómo se comprueba, qué es mejor, cómo se determina, cómo se justifica, entre otras. Y si queremos crear, las preguntas de investigación serían tipo qué cambios hay, qué se mejora, qué pasa si, qué se propone, cómo se formula, entre otras. Como puedes ver, de acuerdo a los procesos cognitivos de la taxonomía de Bloom, puedes formular muchos tipos de preguntas de investigación. Similar ocurre con los tipos de investigación. Como puedes ver, hay muchos tipos de investigación, descriptiva, experimental, de diseño, entre otras. Y cada una de ellas tiene un objetivo distinto. Por lo tanto, de acuerdo al objetivo que tú quieras hacer en tu investigación, varía tu pregunta de investigación. Esto es muy importante. En los libros y en los cursos nos suelen decir que lo primero que debemos formular es la pregunta de investigación. Pero en la práctica, nosotros no formulamos así los proyectos de investigación, porque puede surgir una pregunta que no podamos responder. Por ejemplo, si yo quiero comprender el comportamiento humano de la cultura iraquí, por más interesante que sea, desde Colombia me queda imposible o muy difícil responder a esta pregunta. Por lo tanto, antes de formular la pregunta de investigación, debemos observar cuáles son nuestras capacidades investigativas, cuáles son los métodos que queremos hacer, debemos hacer o sabemos hacer. Pero sigamos aprendiendo lo que se necesita hacer para la pregunta de investigación y más adelante te enseñaré por completo cómo formular la pregunta. ¿Cuáles son las características que debe tener una pregunta de investigación? Primero, deben ser claras y precisas. Entre más exactitud tenga la pregunta de investigación, más probabilidad de éxito tendrás de que tu proyecto
termine con éxito. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la estatura promedio de las personas que viven en una ciudad, tengo que analizar a todas las personas o aplicar algún instrumento estadístico para poder medir el promedio de todas las personas. En cambio, si le doy más precisión al proyecto y en vez de consultar la estatura promedio de todas las personas de una ciudad, quiero establecer la estatura promedio de todas las personas de un barrio, al darle esa precisión se reduce la población y va a ser más fácil que el proyecto llegue a fin con éxito. Entre más grande sea tu pregunta de investigación, más trabajo tendrás. Y como estamos aprendiendo a investigar, lo mejor es que empieces por algo corto, por algo pequeño que tú puedas realizar. Estas preguntas deben dar respuestas abiertas, que no sean dicotómicas, es decir, que su respuesta no sea ni sí ni no, sino que den un amplio espectro informativo, porque para eso vamos a investigar, no para un sí y un no, sino para comprender, cuantificar, entre otras. Y recuerda que la pregunta también se puede formular de acuerdo a la metodología que estés usando, es decir, la pregunta la podemos formular de acuerdo a los objetivos y a las actividades que nosotros sabemos hacer, y eso tenlo muy presente. Ahora, cuando ya tengamos claro cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras actividades, podemos formular la pregunta siguiendo la siguiente estructura. Lo primero es una frase de inicio interrogativa. Esta frase comienza con un pronombre interrogativo. Por ejemplo, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué beneficios? ¿Qué causas? ¿Qué perjuicios? Entre otros. Con esto, obviamente, empezamos una pregunta. Luego debemos colocar cuáles son las variables de estudio. Puede ser una o pueden ser múltiples. Cada variable debemos detallarla con cualidades y un contexto. Esto nos facilitará darle precisión al proyecto de investigación desde la descripción de las variables. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar la estatura promedio de las personas que estudiar la estatura promedio de las personas entre 30 y 50 años de la ciudad de Medellín, que están ubicadas en la comuna 2, que trabajan. Al agregar más cualidades y más contexto a las variables, se hace más fácil entender la pregunta de investigación. Cuando trabajamos con dos o más variables, debemos establecer la relación que hay entre ellas. Esta relación se hace con una frase de vínculo que puede ser cómo se relaciona, cómo influye, qué incidencia hay entre ambas variables o como sea que se relacione. Veamos el siguiente ejemplo. ¿De qué manera la economía familiar influye en la deserción escolar de los alumnos del segundo año de la educación de una institución en el año 2018? Como puedes ver, el ejemplo tiene claramente cuáles son las partes que te acabo de dar de la estructura de la pregunta. Veamos otro ejemplo. ¿Qué características tienen las aplicaciones de realidad aumentada diseñadas para películas de terror de Viernes 13, publicadas en español y en inglés en carteleras de cine en la ciudad de Medellín? Como puedes ver, tengo variables que dependen unas de otras. En este caso, las aplicaciones de realidad aumentada dependen del tipo de película. Y quiero explorar cuáles son las aplicaciones en las películas de terror de Viernes 13. Por supuesto, estos ejemplos son hipotéticos. Es claro que la pregunta de investigación depende de los objetivos, de las actividades que queremos hacer, de nuestras capacidades. Así que aunque en estos momentos te doy una estructura, te recomiendo que sigas viendo los videos de cómo formular el objetivo y cómo desarrollar la pregunta de investigación a partir de los objetivos para que aprendas una forma fácil de generar la pregunta de investigación para ti que apenas estás aprendiendo a investigar. Cuando tengas mayor experiencia, mayores habilidades, podrás formular N tipos de preguntas de investigación. Pero en estos videos te explicaré paso a paso cómo hacerlo, y para poderlo hacer tienes que entender varias cosas. Y con este video ya llevas mucho aprendido que te ayudará a formular tu pregunta en un futuro. Así que por favor, suscríbete al canal, activa. Bien, muchachos. Entonces, fíjense una cosa. Entonces, manos a la obra. Voy a hacer, ya tenemos este tipo de información que nos va a ayudar a formular la pregunta problemática. La pregunta problemática, como decía el video, en su fase inicial es una abre interrogación y obviamente cierra interrogación, pero con las variables, teniendo en cuenta las variables. ¿Cuáles son las variables? ¿A qué le llamamos variables? A ver, ¿a qué le llamamos variables nosotros? ¿Aló? Como a las características específicas del tema.
características específicas. Cuando hablamos de variable, estamos hablando de algo que varía, que cambia, que se transforma o que puede variar, cambiar o transformarse. Por ejemplo, a ver, Dayana fue la que me dijo, sí, Dayana, ¿verdad? Dayana, ¿de Nicole. qué vas a trabajar tú? ¿Yo? Sí, ¿en qué vas a trabajar? ¿Cómo así? ¿Del ensayo o del grupo, profe? No, de tu trabajo, tu proyecto de grado. El ensayo ya me lo hacen mañana. Mañana me lo suben, perdón. De mi proyecto de grado, Sí. profe, no, pues todavía aún no sé. ¿Por Creo que qué no sabe? porque creo que necesito, digamos, hasta ahora voy en segundo semestre y de lo que he visto, bueno, yo podría No, decir, voy a hablar de no, pero medios, aquí, pero aquí, aquí, quizás no aquí. solo quiero hablar ¿No? de medios. Dayana, lo que vas a trabajar aquí, porque acuérdate que nosotros tenemos que trabajar, y yo lo había dicho ya, que nosotros tenemos que elaborar un proyecto aquí con lo que estamos haciendo que nos podría servir para graduarnos, pero estamos iniciando aquí. ¿De qué vas a trabajar? ¿Cuál es tu tema? Por eso, profe, ¿es el del grupo? El de grupo. Ah, sí, listo. Es de medios alternativos de ¿Cómo? comunicación. Medios ¿Cómo? alternativos de comunicación. Medios Alternativos alternativos de de comunicación. comunicación. Sí, señor. Pregunto, ¿qué piensas hacer? ¿Un Nos- diseño? Nosotros vamos a hacer una guía. Una guía. Ok. Sí, ¿Guía de qué? ya te digo bien exactamente el nombre, cómo lo tenemos, profe. Bien, aprovecha. Profe, es guía de procesos para la creación y presentación de medios alternativos. Exactamente es eso. ¿Cómo es la cosa? Dímelo otra Guía vez. de procesos para la creación y presentación de medios alternativos. ¿De procesos o de procedimientos? ¿Guía de procedimientos para qué? Para la creación y presentación de medios alternativos. Pregunto, ¿dónde? ¿En qué parte? ¿En qué lugar? Pues, profe, o sea, lo que pasa es que, bueno, nosotros sí somos conscientes de que es un tema muy amplio de tratar. Lo único que sería es como especificar eh, el enfoque, por decirlo así. Porque, Y digamos, si nosotros nos referimos, digamos, medios alternativos de Bogotá, va a ser muy grande. bueno, hágalo en una localidad. Bien, entonces, ¿qué piensan hacer? Guía de procesos. ¿Qué es un proceso? ¿Qué son los medios alternativos? A ver, ¿qué son los medios alternativos? Díganme. A ver, Laura, dime qué son los medios alternativos. Es un emisor de información o de noticias independientes que se constituye a través de, eh, Pregunto, bien, aparte, sí, me hace entender, o sea, no son tanto que van hacia empresas o que va dirigido por alguna bueno, persona que tenga varios medios, sino que ya nace como algo más independiente para transmitir esas noticias a través, bien, bien, digamos, hoy en día se ve mucho que es a través bien. de Internet. A ver, Dayana, entonces dime qué, así con exactitud, defíneme lo que es un medio alternativo. No me expliques cómo se hace, ni de dónde provienen. Dime qué son. Pues es por decirlo así, un medio independiente. Bueno, entonces es un medio independiente. ¿Un medio de qué? De transporte. Es De un medio de comunicación. comunicación independiente que Ah, nace a te das partir de cuenta. una necesidad Escúchame, de decir información. venga, escúcheme Eh, una cosa. Escúcheme.
tenemos que ser muy explícitos, muy claros, muy precisos. Porque si usted me dice medio de transporte, medio de comunicación, medio de alimento, medio es muchas cosas. Entonces, ¿medio de qué? De comunicación. De comunicación. ¿De qué tipo? Independiente. Ah, eso es otra cosa. Porque medios de comunicación hay miles. Entonces, guía, y cuando hablamos de medios alternativos, ¿cuántas clases de medios alternativos hay? Pues, profesor, era lo que le estaba diciendo, que nos falta como enfocar el tema, porque pues Pero dime, redes, o sea, pueden estar en redes sociales, de radio. Laura, pero eso, dime, ¿cuántos medios alternativos hay? O al menos conoces tú. Páginas web. Bueno, listo. Página web. ¿Ya? Entonces, si tú estás hablando de páginas web o Profe, blog, dime. esas no fueron las que usted nos dijo. ¿Esa qué? ¿De qué me hablas? Dime. ¿Esas qué? ¿De qué me Los estás hablando? los de Google Scholar, ese No, cielo. no, 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 no no, son no. esas. No. Una cosa son Ven, ven. buscadores A ver, educativos y otra cosa son mira, medios alternativos de comunicación. escúchame. Bien. Y estoy entendiendo que los medios alternativos de comunicación podrían ser, por ejemplo, una página web, un blog, ¿qué más? Una estación de radio independiente, ¿cierto? Un canal. Los canales, incluso los youtubers, profe. Bueno, a ver, que me digan las que saben. Una red social. Ya, entonces, Facebook podría ser un canal alternativo, sí. ¿Cierto? WhatsApp podría ser un canal alternativo, sí. ¿O no? ¿Me hago entender? Bien, entonces, ustedes lo que piensan hacer, ¿me están copiando? Sí. Sí, profe. Guía de procedimientos para la creación de medios alternativos. Eso fue lo que les escuché. Sí, señor. Entonces, ustedes tienen que centrarse para que, o sea, los medios alternativos ya me di cuenta que hay, al menos tengo aquí, página web, blog, estación de radio, canal, Facebook, WhatsApp, Instagram. Esos son medios alternativos en la web. Esos son medios alternativos en la web. Entonces yo pregunto, ¿ustedes van a crear una guía de procedimientos para crear los medios alternativos? O sea, enseñarle a la gente a que crea, que aprenda a crear una página web o un blog o una estación de radio o un canal o Facebook o WhatsApp o Instagram. ¿Es eso? ¿Es eso? ¿O van a establecer una guía de procedimientos para el protocolo, no de la creación de medios, sino de presentación en los medios? ¿Será eso? Dayana y Laura y el grupo, díganme. Sí, profe, sí es eso. Sí que. Sí, es para la presentación de los medios alternativos de comunicación. Entonces, sí, se dan cuenta. Es una guía de presentación, o sea, el protocolo que yo debo estar así, que debo colocarme así, que debo hacer esto, debo hacer aquello. ¿Ah? Respóndanme. Sí, profe. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo haga una guía de procedimientos. Ahora, por ejemplo,
En este momento, la asignatura podría ser un canal alternativo. Sí, señor. Claro, claro que Profe, sí. o la Claro, herramienta que estamos utilizando. exactamente. Exactamente, es un canal alternativo, pero Eh, nosotros vamos a hablar de medios, profe. Me dijeron canal alternativo. No, señor, dijimos medios. Medios Medios alternativos de Medios. comunicación. Bien, bien, pero este es un canal. Este es un canal. Exactamente. Este es un canal, ¿cierto? Un canal por el cual estamos Este- adquiriendo información diferente al que, digamos, antes podríamos tener. Bien, este es un canal, excelente, muy bien. Este es un canal. Entonces, este canal hace parte de los medios de comunicación independiente, ¿o no es así? En este caso no es independiente, pero cuando yo subo el video de la clase a YouTube, sí se convierte en independiente porque yo tengo mi propio canal. ¿Me hago entender? Sí, profe. ¿Cierto? Bien, entonces lo que ustedes van a hacer es una guía, pero una guía ¿de qué? De procedimiento, no para la creación de medios alternativos, sino una guía de procedimiento, ¿cómo fue que dije? Perdón, como ¿de qué? Para la presentación, es la cosa, no para la creación, sino para sí, eso, guía de procedimientos para la presentación en diferentes medios alternativos. Eso sí, ahí sí está el detalle. Me hago entender, niñas y niños, los que están en el grupo. Aló, respóndame, que me siento como Dora la exploradora. Sí, Sí, señor, profe, sí, está señor. entendido. ¿Cómo? Sí, profe, lo entendemos. Bien, entonces, les voy a mostrar lo que intenté hacer para ver si estamos de acuerdo. No es mucho, pero sí alcanza a mostrarse. Y ahora voy a mostrar lo que es objeto de estudio, ¿verdad? Lo que es objeto de estudio. Aquí está. Por ejemplo, ahí está. Guía de procedimientos para... Ustedes van a hacer, ¿qué van a hacer? Una guía. Por ejemplo, esto sería ¿qué? Una guía de procedimientos. Perdón, una guía de procedimientos. ¿Sí me están copiando, niños? Sí. ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Sí se dan cuenta lo que hice, lo que acabo de hacer? ¿Qué voy a crear? Una guía de procedimientos, ¿verdad? ¿Para qué lo voy a hacer? Eso es la justificación. ¿Dónde? Ahora sí, ¿dónde lo haré? En Barranquilla, en Cartagena, en, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Nueva York, en Japón. ¿Dónde lo voy a hacer? Profe, ¿usted qué entendió con
presentación en diferentes medios alternativos. Bien. Los diferentes medios alternativos ya los dije cuáles son. Página web, blog, estación de radio, canal, Facebook, WhatsApp, Las Instagram. redes sociales no son medios alternativos. O sea, no. Redes sociales. Entonces, WhatsApp no es medio alternativo, Instagram tampoco, Facebook tampoco. A ver, entonces, ¿cuáles De son hecho, los medios? las redes sociales se han convertido en una base para la difusión de fake news y no nos sirven. Bien, bien, bien. Ok, perfecto. Bien, entonces descarta enseguida, porque ustedes son los que saben, ¿no? Yo pregunté y no me dijeron nada. Entonces, ¿cuáles son esos medios alternativos? ¿Cuáles son? ¿Pueden cogerlos todos? ¿O tres, o dos, o uno? Yo no sé cuántos son. Profe, es que lo que pasa, le voy a explicar más o menos para que me entienda a qué nos referimos como con presentación, ¿sí? Mejor dicho, nos referimos como a la manera en la que se habla o se escribe en estos Listo, medios, eso está porque no es claro. la misma manera que se escribe o se habla en los medios que ya Bien, bien, conocemos, bien. los masivos. Dayana está claro, ya la tengo clara. Pero la pregunta es, quiero saber cuáles son los diferentes medios alternativos. ¿Cuáles son? Pues, profe, por ejemplo, en prensa, ¿Cómo? por ejemplo, los medios alternativos de prensa, podemos Sí. encontrar el periódico El Turbión, La Nueva Prensa. A ver, periódicos, prensa y diario, Sí. ¿cierto? Listo. Que son periódicos y diario, listo. Prensa, ¿dónde más? Dame otro medio alternativo, uno. Pues las que más se Otro. destacan son, digamos, hoy en día, las que más se destacan y se ven son las páginas web como La Silla Vacía, Ya, ok, El ok, Periodismo ok. Humano. Páginas web, listo. ¿Cuál más? Tres. ¿Qué más? Van dos apenas. No me digan cuáles, díganme exactamente cuáles son esos medios alternativos. Bien, independiente, vamos a quedarnos uno. Prensa. Si yo digo aquí ¿me están viendo? Sí. A ver. Sí, profe. Sí, señor, sí, señor. Entonces yo coloco aquí, al decir medios alternativos y tengo miles, yo no puedo abarcarlos todos los miles. Digo prensa. Listo. Ya yo sé que la prensa es un medio alternativo. Pero ¿qué tipo de prensa? ¿Prensa virtual o prensa radial o prensa virtual, radial o televisiva? ¿Me hago entender? Vamos a poner que sea radial, por ejemplo, prensa radial. Menciónenme, por ejemplo, un programa, perdón, un noticiero de prensa radial. A ver, díganme. A ver. Profe, lo que pasa es que con prensa nos estamos refiriendo a periódico. Por eso les estoy diciendo, díganme uno solo, para no poner prensa. Pero son ustedes los que saben. Ya me La dijeron que Nueva Prensa. eso sí, la nueva prensa. ¿Así? ¿Cierto? Sí, profe. La nueva prensa, listo, perfecto. Ya entendemos entonces, guía de procedimientos para la presentación en la nueva prensa. ¿La nueva prensa de dónde es? De Cali, de Medellín, de Bogotá, de Bucaramanga, de Nueva York, de Japón, de China, de Dubái, ¿de dónde? Ni idea, profe. Pero alguien me dijo que es nueva prensa. ¿Pero de dónde es? En Bogotá. Es de aquí de Colombia. Sí, pero ¿de dónde? Pero si tiene varias
varias, ¿cómo se llama? Varias sucursales o tiene varias. Hagámoslo rapidito. Bueno, una prensa en Colombia. Listo. Ese sería ¿qué cosa? Ahí está el título de su proyecto. ¿Qué van a hacer ustedes? Una guía de procedimiento. ¿Cierto? Listo. Una guía de procedimiento. Entonces, el objetivo general. ¿Cuál sería el objetivo general? Entonces, pregunto, ¿qué quieren ustedes? Proponer, presentar, hacer, desarrollar. ¿Qué quieren hacer? Presentar. No, antes de presentar, ¿qué se hace? Desarrollar. Oh, primero se qué? ¿Investigar? Se propone Primero una se idea. propone, se propone, primero se propone. Ya, aquí está el objetivo general, proponer una guía de procedimiento para la presentación de la nueva prensa en Colombia. Listo, ahí tienen, este es el título. Este es el título de su propuesta. El título de la propuesta es ese. Ahí lo tienen. El título lo tienen ahí clarito. Ahora, objetivo general. El objetivo general, ahí lo tienen. Listo, el objetivo general. Ahora sí, vamos a buscar las variables. ¿Cuáles son las variables? Una variable, ¿cuál es? La presentación. La presentación es lo que puede variar. Variable 1, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? ¿Quién me dice? La nueva prensa. Eso, la nueva prensa en Colombia es mi objeto de estudio. Ese es mi objeto de estudio. Ahí es donde yo debo apuntar. Ahí es donde yo debo apuntar, donde yo debo trabajar. Ya, mi objeto de estudio es la nueva prensa. Es la nueva prensa. Ese es mi objeto de estudio. Ese es mi objeto de estudio, ¿verdad? Mi objeto de estudio, perdón. Mi objeto de estudio es la nueva prensa. ¿Sí? A donde yo debo apuntar a hacer, desarrollar mi trabajo. Ese es mi objeto de estudio. Ahí está mi objeto de estudio, es ese, la nueva prensa, ¿verdad? ¿Y cuál es mi variable? Aquí está la variable. ¿La variable cuál es? ¿Cuál es la variable? Díganme. O sea, variable porque varía, porque cambia, porque se transforma. ¿Sí? ¿Cuál es? La presentación. Sí, señor. Esa es ¿mi qué? Variable. Mi variable, listo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tengo mi objeto de estudio y tengo mi variable. ¿Cierto? Tengo mi objeto de estudio y tengo mi variable. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde entonces, ¿cuál es el objetivo general? Proponer, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? La guía de procedimiento. Entonces, yo debo establecer objetivo específico número 1, objetivo específico, perdón, objetivos específicos 1, 2 y 3 mínimo. ¿Cómo hago yo o qué debo hacer yo? Bien, ¿cómo se obtiene esto? Por ejemplo, mire, ¿cómo se obtiene esto? ¿Cómo se obtiene esto? Perdón, insertar. ¿Cómo se obtiene esto?
¿O cómo lo voy a lograr yo? ¿Cómo lo voy a lograr yo? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo logro? Esta que está aquí. Esta. Bien. Este que está aquí, si están viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Bien. Esto que estoy aquí, si ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? Esto, ¿qué sería? O por lo menos esto. Objetivo específico número 1. Objetivo específico número 1. Aquí. Para lograr Profe, ¿no entra el objetivo primario, secundario y terciario? No. Aquí no hay objetivo primario, secundario. Aquí hay objetivo general. Aquí está objetivo específico 2. Y al igual que este que está aquí, ojalá todos me estén viendo, porque este es el procedimiento que utilizamos para alcanzar la investigación. Objetivo específico 3. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces yo, ¿qué hago con esto? Hombre, este amarillo, este azul y este verde, por ejemplo. Ahí tengo mis 3 objetivos. ¿Sí se dan cuenta? Pero ¿cuál es mi objetivo general? ¿Quién me dice? ¿Cuál es mi objetivo general? ¿Quién me dice? Perdóname, díganme. Proponer la guía del procedimiento de la presentación. Esa vaina, sí, señorita, así es. Entonces, ¿yo qué hago? Yo hago esto, mire. O sea, yo no puedo alcanzar mi objetivo general si yo no alcanzo los objetivos específicos. ¿Sí me copian? ¿Sí se dan cuenta de lo que estoy haciendo? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, Sí, mira, entonces aquí ya vamos, digamos que voy a alcanzar, digamos que mi objetivo específico es proponer. Entonces, ¿qué hago? Si mi objetivo específico, perdón, general es proponer, entonces, si mi objetivo específico es proponer, entonces yo debo, para lograr mi objetivo general, que es proponer, ¿verdad? Debo alcanzar el objetivo 1, el objetivo 2 y el objetivo 3. ¿Me hago entender? Si no, no alcanzo el objetivo general. Entonces, ¿cómo hago yo los objetivos específicos? ¿Cómo hago yo los objetivos específicos? ¿Cuál sería el objetivo específico? A ver, 1. Objetivo específico número 1. ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? Para yo proponer una guía, ¿qué hago? Buscar el tema que va de la guía. Analizar los medios, o en este caso, digamos, el medio que es la nueva prensa. Analizar los medios. O ya no decimos los medios, sino el medio, la nueva prensa. Segundo objetivo, identificar los procedimientos para la
presentación en la nueva prensa. Tercero, otro objetivo. ¿Quién me dice? Caracterizar los procedimientos establecidos en la nueva prensa. Y cuarto, ¿se dan cuenta? Cuarto, ¿cuál sería? Elaborar una guía con los procedimientos más adecuados para la presentación de la nueva prensa. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Me copiaron? Perdón, cogí 4. Pero entonces si ponemos 4 tenemos que colocarle otro aquí. Digamos que 3. Entonces, ¿cuál sería este? ¿Cuál sería este? ¿Cuál sería este? Este, obviamente, sería este, perdón. Este es este. Este es este. ¿Cierto? ¿Sí o no? Pero díganme algo. Sí, profe. Este, dime, sería este de acá. Y este, por ejemplo, sería el que está abajo. ¿Sí se dan cuenta cómo es la cosa? ¿Sí me ven? Entonces, cuando yo analice el medio, objetivo número 1, identifique esto y elabore una guía, entonces yo podré alcanzar los 3 objetivos y por ende alcanzo el objetivo general, que lo voy a colocar en letra roja. Lo voy a colocar ahí. ¿Sí ven? ¿Sí me copiaron lo que hice? ¿Sí se dan cuenta lo que hice? Sí. Sí, señor. Entonces, fíjate, el título de mi proyecto es este. El objetivo es este. Ahora, lo que quería hablar, la pregunta problemática. Fácil. Recuerden lo que decía el amigo, ¿verdad? De la presentación del video. Él decía, lo tengo aquí. Él decía, se me perdió. Él decía, debe haber una exactitud en la pregunta. Debe haber una fase de inicio interrogativo y debe haber cuáles son las variables. Fácil. ¿Qué hago yo? Cojo mi objetivo, que se parece a mi título, digo, lo coloco aquí, ¿verdad? Abro paréntesis, ¿cierto? Perdón. Abro paréntesis y cierro paréntesis. Pero ahí no hay una pregunta. Entonces yo le coloco qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién, cuánto. Pregunto, ¿cuál de estas que están ahí me sirve a mí? Vamos a hacerlo de manera más fácil. ¿Cuál? Vamos a quitar las que me sobran. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? Ayúdenme. ¿Qué? Ya lo tengo.
¿Cuánto? ¿Qué es qué? ¿Qué es la guía? Entonces, ¿qué no me sirve? Lo quito. ¿Cómo podría ser? ¿Cuándo? En el año 2020. ¿Dónde? En Bogotá. Pero eso no es problema porque eso puede ser en cualquier parte. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Proponer. Si yo voy a proponer, la pregunta es, ¿cuál sería la mejor palabra, pregunta, o cómo iniciaría mejor la pregunta? ¿Quién me dice? Si es cómo proponer, por qué proponer, para qué proponer, quién propondrá y cuánto cuesta por proponer. ¿Cuál es la que yo necesito? Respóndame. ¿Quién va a proponer? A ver. ¿Quién va a proponer? El periódico. Se está haciendo la La guía. prensa. No, ¿cuál periódico? ¿Quién va a proponer? ¿Quién está ¿El haciendo periodista? Nosotros. El aquí no hay grupo de los niños que están el en grupo. la investigación. El grupo, entonces quito quién, porque ya yo sé que son los jóvenes. Me queda. ¿Cuánto cuesta? Me sirve. ¿Cuánto? ¿Cuánto proponer? ¿Cuánto cuesta proponer? Tampoco me sirve. Profe, ¿y por qué no? No, porque eso yo lo voy a encontrar, lo voy a meter en la investigación en el presupuesto. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Sí, profe. Pero bien, entonces me queda, ¿qué proponer? Una guía. Ahí está la respuesta, tampoco me sirve. ¿Cuáles me quedan? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál es la que me sirve ahí? La que nos El cómo. serviría es ¿para qué? ¿Para qué? A ver, interesante. A ver, pónganse de acuerdo. ¿Cómo significa forma? ¿Qué método? Ese no me sirve porque yo no voy a explicar. Yo no voy a explicar. Entonces me puede servir. ¿Por qué? Ahora la pregunta es, ¿cuándo hay un por qué y cuándo se utiliza un por qué y cuándo se utiliza un para qué? ¿Por qué estoy Porque haciendo eso? ¿Y para qué me sirve hacerlo? ¿Cómo? O sea, ¿por qué yo estoy haciendo una guía de procedimientos y para qué me sirve la guía de procedimientos de la presentación, pues digamos en este caso de la nueva prensa? Bien, entonces, ¿cuál es? ¿Por qué o para qué? ¿Para qué? Yo creería que es porque estamos buscando otras alternativas de comunicación, ¿no? Bien. Vamos a ver cuándo se utiliza por qué, cuándo se utiliza el para qué y cuándo se utiliza. Esa es otra. Porque a veces, recuerden, nosotros tenemos que tener con claridad cuándo utilizamos el por qué, cuándo utilizamos el por qué, cuándo utilizamos el para qué. ¿Me hago entender? Entonces vamos a ver cuándo se utiliza el para qué. ¿Cuándo se utiliza el para qué? Yo le voy a leer ambos. A ver, ¿cuándo se utiliza el por qué y cuándo se utiliza el para qué? Y ustedes me van a decir cuál sería. Dice la teoría, ¿cómo diferenciar por qué y para qué? ¿Cuándo uso el por qué?
Normalmente, y para resumir el hecho, el uso del por qué indica el motivo, la causa de algo. Ejemplo, el suelo está caliente por el sol. ¿Ok? ¿Cuándo se utiliza el para qué? Para el contrario, para el contrario, que por para qué tiene usos muy limitados. Así que será fácil aprendérselo bien. Bien, entonces nos dice que es común encontrarse. ¿Por qué se usa si queremos preguntar el motivo? ¿Verdad? ¿Y para qué, en cambio, lo usamos cuando nuestra pregunta sea sobre el propósito de algo? Pregunto, ¿cuál es más amplio? ¿El propósito o el motivo? El propósito, profe. Entonces, ¿cuál utilizo? ¿El por qué o el para qué? El para qué. Exactamente. ¿Cuál es a ver, ¿cuál es el propósito de estar aquí y cuál es el motivo de estar aquí? El propósito es salir, o sea, aprender. Y el motivo, recoger los conocimientos que usted nos está dando. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El propósito es la meta. El propósito es la meta o el objetivo, ¿verdad? Y los motivos son diversos. Entonces, ¿cuál es más grande entre propósito y motivo? ¿Qué pretenden alcanzar ustedes con la asignatura Metodología de la Investigación? Aprender y poder realizar con los conocimientos que usted nos está dando la tesis que vamos a realizar para podernos graduar. Entonces pregunto, ¿eso es propósito o es motivo? Motivo. Ah, se dan cuenta, se dan cuenta. Bien. A ver, pero nadie dice nada. A ver, díganme. Nadie dice nada. ¿Qué pasa? A ver, todo el mundo está dormido. Profe, ¿podría repetir la pregunta? Es que no la escuché muy bien, es que el internet me está fallando. ¿Cómo te fue? ¿Cuál es la diferencia entre un ¿Y las motivo tardes? ¿No llevaron mis saladas? y un propósito? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Un propósito y un motivo. Los Pues, motivos profe, yo creería un motivo es que algo que queremos hacer y un propósito es que algo. estamos buscando un objetivo, ¿no? Exactamente, o sea, hay O que una meta. sintonizarse. A ver, un propósito y un motivo son diferentes. La gente siempre tiene motivos, ¿verdad? La gente tiene motivos. Motivos son circunstanciales. Es como cuando tú quieres una cosa, yo quiero un helado, yo quiero esto, son motivos. Pero pregunto, pero un propósito es que el propósito es mío, es hacerme profesional. El propósito mío es ser el mejor estudiante, ser mejor empleado, ser el mejor profesional, el mejor estudiante de la clase, tener el mejor proyecto. Esos son propósitos. ¿Y qué me motiva? No, a mí me motiva la cerveza, a mí me motiva la clase del profesor. Los motivos son importantes y los propósitos también, pero mucha gente se queda en los motivos. No, estoy motivado, pero mañana ya está desmotivado. Pero si yo tengo un propósito, una meta o un objetivo claro, yo sé para dónde voy. ¿Me hago entender? Sí, profe, sí. Entonces la pregunta es, ¿cuándo utilizo el motivo y cuándo utilizo el motivo y cuándo utilizo el propósito? El propósito es con el para qué y el motivo es con el por qué. Entonces la pregunta es con el ejercicio que estoy haciendo. Vuelve acá. ¿Qué coloco yo para el ejercicio de los estudiantes? Para la pregunta problemática,
¿Para qué proponer una guía de procedimientos para la presentación en la nueva prensa en Colombia? ¿O por qué proponer una guía de procedimientos para la presentación en la nueva prensa en Colombia? ¿Cuál de los dos es el que me queda ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque se está desarrollando en un contexto de clase para obtener una nota de aprobar la materia. Así de fácil. Ese es el propósito. Ya, tenemos que ser proactivos, proyectivos. Entonces, obviamente, estas son cosas que todo mundo no las sabe, pero estamos aquí para aprenderlas. Entonces, vuelvo y vengo acá nuevamente. Uy, son las 12 ya. Entonces, para los jóvenes, y termino con esto, el título de ellos, y fue lo que dije, no se queden ahí pensando en la mortalidad del cangrejo. Título, Guía de procedimientos para la presentación de la nueva prensa en Colombia. Listo. Objetivo general, proponer una guía de procedimientos para la presentación en la nueva prensa en Colombia. Pregunta problema, ¿para qué proponer? O sea, propósito, ¿cuál es el propósito, la meta, el objetivo? ¿Para qué proponer una guía de procedimientos para la presentación en la nueva prensa en Colombia? Listo. Esa es la pregunta problemática. Esa es la pregunta problemática. ¿Me hago entender? Igual, todos los estudiantes deben pensar en un título de su investigación, en un objetivo general de la investigación, en una pregunta problemática de la investigación para establecer qué cosa, lo que hemos estado hablando, el problema de investigación. ¿Me hago entender? Preguntas, dudas, inquietudes. Ninguna